Comenzamos la Comisión de Educación con una sesión de trabajo en el que hay 2 puntos en el orden del día. El primero, en el que una representación de padres de las escuelas infantiles afectadas por el cambio de modelo lingüístico expondrán su situación. Nos acompañan por parte de los padres y de las madres de estas escuelas Javier Indurain Gaspar, Luis López Morquecho, Ariadna García Prado y Andrea Almagro, juez Sarmiento. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta sesión de trabajo. Esta convocatoria ha sido solicitada por el portavoz de Unión del Pueblo de Navarro, el señor Catalán, por lo tanto tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Como no, muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí en esta Comisión de Educación, fundamentalmente para que nos explique una situación que nosotros podríamos calificar de kafkiana, ¿no? Sobre todo porque ustedes, los padres de los alumnos y las alumnas que van a estas escuelas infantiles, que cuentan con la correspondiente subvención del Gobierno de Navarra, pues creo sinceramente que están siendo sometidos a un auténtico atropello. Eso de enterarse de la noche a la mañana por el periódico de lo que va a acontecer en unos centros educativos a los que llevan sus hijos, creo sinceramente que es un auténtico atropello, al menos así lo consideramos desde esta formación política, y además que sinceramente creemos también que se ha actuado con premeditación, nocturnidad y alevosía, porque si no, no se entendería de otra manera. Y por eso nosotros hemos solicitado esta sesión de trabajo para que ustedes directamente puedan informar a este Parlamento, a la Comisión de Educación, sobre las vicisitudes y el itinerario, por así decirlo, que ustedes han tenido que padecer en estas semanas y que estoy seguro que se han visto desagradablemente sorprendidos por el comportamiento y las decisiones que tomaban los responsables del Ayuntamiento de Pamplona. Tiempo habrá también de hacer valoraciones después de escuchar lo que ustedes esta tarde nos vienen a decir. Muchas gracias. Gracias, señor Catalán. Toma la palabra por parte de la representación de padres y madres la señora García Prado. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer a UPN la oportunidad que nos ha brindado de participar en la Mesa de Educación del Parlamento de Navarra y poder, de este modo, expresar nuestra opinión. Estamos aquí en representación de las familias afectadas por el cambio de modelo lingüístico de castellano a euskera que ha tenido lugar en las escuelas infantiles Pirinchera, Narresi, Fuerte Príncipe y Don Ivane, así como por la reorganización de escuelas públicas infantiles acaecida en los barrios de la Rochapea y de la Chantrea. Queremos aclarar, antes de empezar a hacer nuestros puntos, que no somos políticos. Somos padres y madres comprometidos con la educación de nuestros hijos e hijas, y que ninguna de las familias afectadas a las que represento están en contra de que se ofrezca el modelo lingüístico en euskera ni de que se expanda. Vamos primero a contar un poquito la cronología de sucesos y cuáles son las escuelas afectadas. Por un lado tenemos Don Ivane en San Juan con 102 plazas y Fuerte Príncipe en La Milagrosa con 112 plazas. El calendario del cambio para estas dos escuelas fue el siguiente. El jueves 11 de febrero nos enteramos por la prensa, algunos de los padres, y a través de las educadoras a otros padres, del cambio de modelo lingüístico de los centros a los que acuden nuestros hijos. La verdad que enterarse por la prensa de algo así es bastante doloroso. El lunes 15 de febrero, es decir, 3 días después de enterarnos de este cambio, comienza el plazo para que las familias soliciten el traslado de sus hijos a otras escuelas públicas. Es decir, que aquellos que no queremos quedarnos en la escuela que habíamos elegido con un modelo lingüístico diferente al que habíamos elegido y queríamos solicitar traslado, teníamos 3 días para que empezase el plazo de solicitud de estos traslados a otras escuelas. El mismo lunes 15 de febrero se produce la reunión en la Escuela Don Ivane con la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Maider Beloki, y con el concejal de Urbanismo, José Abaurrea. El día 16 de febrero, martes, al día siguiente, sucede esta reunión en la Escuela Fuerte Príncipe, en este caso solo con la concejal de Cultura, Maider Beloki. Durante estas reuniones, la concejal de Cultura, Maider Beloki, se muestra incapaz de contestar a ninguna de las preguntas que los padres le hacemos. No hay información ni de las plazas, ni de si nos tenemos que referir a Jalou Azpilagaña o a Niri Echea, cuales sean las escuelas de referencia que nos corresponden en caso de que queramos solicitar traslado. No sabemos ni cuáles son las plazas por rangos de edad, ni en total, ni nada, ni ninguna de las preguntas que hacemos. Las familias que quieran quedarse en Fuerte Príncipe, por ejemplo, o en Don Ivane, lo hacen con un modelo lingüístico diferente al que eligieron, en euskera, y con un 100% de personal nuevo.
Las familias que quieran irse tienen que solicitar traslado antes del 19 de febrero. Es decir, nos dan 5 días, pero contando las reuniones informativas que tenemos, en realidad para los de Fuerte Príncipe nos quedaron 2 días para decidir qué hacer. Más cosas que queríamos decir sobre este tema del cronograma. Nos fuerzan a pedir además este traslado o a decidir si nos quedamos antes de que el órgano de la Junta de Gobierno de las Escuelas Municipales Infantiles de Pamplona apruebe el cambio de modelo lingüístico, en cuyo caso nuestra pregunta persistente durante la reunión con la concejal de Cultura de Maider Beloki es: pero mire, si yo pido traslado y todavía no han aprobado el cambio de modelo lingüístico, si luego no se aprueba, ¿a mí me garantizan que me puedo quedar en la escuela en donde tengo ahora mismo a mi hijo? Esta es una situación que también se plantea y que genera mucho estrés entre los padres. Por otro lado, tenemos que hablar también del caso de la Rochapea, que es diferente, pero es más de lo mismo. Tenemos un triángulo aquí. Y este es un tema un poco difícil de explicar, pero estoy segura que lo entenderán. Tenemos Gelo Rochapea con 123 plazas, modelo castellano con actividades en inglés. 82 plazas son en jornada completa y 41 en media jornada. Esta está situada en el barrio de la Rochapea, adyacente al colegio público que es bilingüe, que tiene el modelo PAI en castellano y en inglés. ¿Vale? Por lo tanto, muchos padres tienen a hijos pequeños en esa escuela infantil y a hijos mayores en primaria en el colegio que ofrece el modelo PAI. Por otro lado, tenemos otra escuela que se llama también Rochapea que se llama Rochapea y que está en Rochapea, que tiene 82 plazas con modelo en euskera. Esta escuela está adyacente al colegio público que tiene modelo D en euskera. ¿Vale? Igual, ambas situaciones parece que hacen lógica, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el tercer punto o vértice de este triángulo. Tenemos la escuela Egunseti en la Chantrea, que ofrece plazas en castellano. Bueno, pues el proceso del cambio es el siguiente. La escuela Gelo Rochapea, todos los niños que están y familias en la escuela Gelo Rochapea se trasladan a Egunseti, a la Chantrea, al local en la Chantrea. A todas las familias que están en Egunseti en la Chantrea, en castellano, las trasladan a la escuela Rochapea en euskera, que también está en la Rochapea. ¿De acuerdo? Y a los niños de euskera de la Rochapea, los trasladan a Gelo Rochapea. Es decir, los de euskera, ya sé que es un triángulo complicado, pero los de castellano e inglés se van a la Chantrea, en definitiva, lejos de la escuela del colegio que tiene el PAI, que les convenía tenerla cerca por razones obvias, se van a la Chantrea, un barrio en donde no hay niños, por lo tanto no sabemos qué demanda va a tener el modelo PAI en ese barrio. A los niños del barrio de la Chantrea en castellano se los llevan a la escuela de euskera en la Rochapea y a los niños de euskera de la Rochapea se los llevan al edificio de Gelo Rochapea, más alejados del colegio público que tiene modelo de inmersión en euskera. Nos preguntamos cuál es el objetivo de esto, porque nadie lo entiende. Movilizar a 287 familias, perder 41 plazas de jornada parcial en inglés-castellano, que si no llega a ser porque los padres hablamos con Aranzadi se hubiesen perdido. Ahora las ofrecen en euskera, pero hasta la fecha se iban a perder las 41 plazas de jornada parcial que son muy necesarias para la conciliación para muchas familias. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este movimiento? A nosotros solo nos caben 2 cosas en la cabeza. Por un lado, la escuela Rochapea en euskera tiene condiciones de insalubridad, según nos dijo Maider Beloki en las reuniones que mantuvo con los padres. Entonces, los niños de euskera no pueden estar ahí. Hay que moverlos al edificio de Gelo Rochapea. Pero, en cambio, traen a los niños de castellano de la Chantrea a la escuela que tiene condiciones de insalubridad. ¿Es insalubre para todos o para ninguno? ¿O es solo insalubre para los de castellano? Segundo punto, las instalaciones de la escuela Gelo Rochapea en castellano e inglés son mucho mejores, al parecer, porque es una escuela más nueva, que las instalaciones de las otras 2 escuelas. ¿Ahí hay un deseo de ocupar unas instalaciones mejores y que esas sean para los niños que estudian euskera? Yo se lo pregunto a ustedes, porque nosotros desde fuera eso es lo que vemos. Quizás no sean esas las razones, pero nadie nos ha dado otras, porque no nos han dado razones. Seguimos. Implicaciones de estos cambios, de marear a las familias de un lado para el otro y a los niños de un lado para el otro. Primero, expulsión de las familias y niños. Segundo, pérdida de personal. Tercero, ruptura y pérdida de modelos pedagógicos valiosos. Voy a ir punto por punto. Expulsión de las familias y niños. No hay garantías de la reubicación, ni de las plazas. Hay improvisación sobre cómo resolver problemas que pueden surgir por exceso de demanda en unas escuelas o por exceso de demanda en ciertos grupos de edad. Les pongo un ejemplo. Maider Beloki nos decía en la reunión,
Las plazas están garantizadas. Los de Fuerte Príncipe se van a Gelo Azpilagaña y a Niña Echea. Pero claro, los padres también son rápidos porque nos preocupan nuestros hijos. Y una madre había llamado a ambas escuelas y en Gelo Azpilagaña le habían dicho que en el rango de edad de su hijo, para 2 años, tenían 4 plazas. Coincidente con que en Fuerte Príncipe había más niños en ese rango de edad que necesitaban y que querían irse a Gelo Azpilagaña en caso de que les cambiasen el modelo lingüístico. Conclusión, no hay plazas para todos en los centros a los que nos van a referir. Segundo, otra madre llamó a Niña Echea y dijo, mi primera opción, si no me quedo aquí, es irme a Niña Echea. Llama y le dicen, no señora, el ayuntamiento no ha hablado con nosotros. Les recuerdo, Niña Echea depende del Gobierno de Navarra. El ayuntamiento no ha hablado con nosotros. Ustedes no tienen preferencia. Si piden traslado aquí, competirán con los niños que no están metidos todavía en las escuelas infantiles y si tienen suerte y cumplen los baremos, entrarán. Por lo tanto, estábamos bastante enfadados con ese tema porque no hay garantía de las plazas. Ejemplo de Gelo Rochapea y la escuela Rochapea. Un ejemplo kafkiano. ¿Qué sucede si a las familias de Gelo Rochapea, en castellano e inglés, que les han dado la opción de quedarse en el modelo en euskera, hay gente que decide por logística, no porque igual ese sea su modelo de preferencia, pero por logística, quedarse? Pongamos que se quedan todos, pongámonos en un extremo. ¿Qué pasa entonces con la triangulación que estaban queriendo hacer ustedes y qué hacen con los niños de euskera de la otra escuela de euskera de la Rochapea, que es insalubre? ¿Dónde los meten? ¿Quién tiene preferencia? ¿Los que se quieren quedar en Gelo Rochapea con un modelo que no han elegido o los que vienen de la escuela en euskera porque es insalubre y porque han decidido que ese tiene que ser el edificio para los niños de euskera? Que alguien venga y resuelva el puzzle, porque se están ustedes metiendo en unos fregados con mucha dificultad para solucionarlos. Esta desinformación y caos organizativo hace que la mayor parte de las familias hayan optado por aceptar la imposición del modelo lingüístico en euskera, que no han elegido por miedo a quedarse sin plaza o con una plaza que no se adecua a la logística de su familia. En prensa recientemente, no hoy, sino en días pasados, salió que en Don Ivane el 70% de los niños y familias decidían quedarse. Es porque aceptaban el modelo en euskera. Pues no, señores, no. Ese 70% están compuestos por los padres que ven ustedes aquí y otros muchísimos padres que forman ese 70% y que sí pusieron como opción quedarse en la escuela, pero buscaron un abogado para que redactase una instancia en la que solicitaban que se querían quedar exigiendo que respetasen el modelo lingüístico en castellano que era el que habían elegido. O sea que nada de sesgos en la prensa, que ya es lo que nos falta. Siguiente. No todas las familias pueden afrontar los gastos que supone ir a una escuela infantil privada, especialmente la población inmigrante. Y aquí hablo de Fuerte Príncipe. Yo llevo a mi hijo a una escuela en la que la mayoría de los padres y madres y familias, son inmigrantes, latinoamericanos, ucranianos y africanos. Ese 50% que ha salido en prensa de familias que se quedan en Fuerte Príncipe, no son todas familias que se quedan porque quieren el modelo lingüístico en euskera, señores, no se equivoquen, no. Son al menos 25% de ese 50% que se queda, si no más, pero podemos conseguir los datos, son familias de nivel socioeconómico bajo, de inmigrantes que tienen miedo a pedir traslados y a perder su subsidio y su plaza en las escuelas públicas municipales. Y yo he hablado con muchos de ellos porque son los padres de los compañeros de mi hijo, ¿de acuerdo? Y tienen miedo, entonces se van a quedar, pero que sepan que no es porque ese es el modelo que han elegido. Otras familias que pueden permitirse la escuela privada optan por irse a la concertada, cuando desde el Gobierno se debería promover la enseñanza pública, porque todos la pagamos con nuestros impuestos. Desarraigo de los niños y niñas. Como padres advertimos que los niños no entienden estos cambios y pierden todo el crecimiento y seguridad que aporta la afectividad de un equipo de cuidadoras a las que ya conocen. Nadie sabe, porque no hay ningún estudio al respecto, cómo va a afectar en un futuro este cambio a los niños, pero sí sabemos cómo les está afectando en el presente. El enrarecimiento del ambiente laboral en el centro y del ambiente familiar en sus casas ya está influyendo en su desarrollo. Además, el ayuntamiento tampoco tiene claro cuál es el equipo docente que va a educar a nuestros hijos e hijas el próximo curso. En la reunión en Fuerte Príncipe, la concejal de Cultura nos dijo que tendrían que contratar a 24 nuevas personas que viniesen a Fuerte Príncipe, pero no nos decía absolutamente nada ni de la metodología, ni de qué condiciones, ni nada. Y finalmente, este tipo de medidas impuestas, sin hacerse de manera gradual, lo único que generan es miedo, señores. Porque yo he pedido traslado a Gelo Azpilagaña,
pero yo tengo miedo que el año que viene Hello Azpilagaña sea una de las escuelas en castellano e inglés que sean seleccionadas para cambiarlas de nuevo y poner el modelo lingüístico en euskera, y que de nuevo lo hagan sin ser de manera gradual, sin respetar las elecciones de los padres, que las hicimos muy claras en su momento. Entonces, no sé si me voy a ir a la pública o a dónde me voy a marchar. Segundo, la pérdida de personal con muchos años de experiencia, prejubilaciones imprevistas, personal eventual al paro y desmantelamiento de equipos integrados de trabajo, expertos en metodologías educativas que funcionan y que llevan funcionando durante muchos años. Fuerte Príncipe y Don Iván son las escuelas más antiguas de Pamplona. Por lo tanto, el saber hacer acumulado durante décadas de funcionamiento se pierde al no haber una transición continua en el equipo docente. Tercero, ruptura y pérdida de modelos pedagógicos valiosos. Al desmantelarse el equipo de educadoras que los han implementado y promovido, se deshace modelos pedagógicos muy valiosos. Y yo pongo de ejemplo el ejemplo de Fuerte Príncipe. Un equipo de trabajo que está muy consolidado y que lleva muchos años promoviendo un modelo pedagógico que se llama PICLER y que consiste en fomentar la autonomía en el desarrollo de los niños, favorece muchísimo, hay evidencia empírica del desarrollo motor de los niños, la autonomía, la independencia, y que además este equipo de educadoras, que estaba muy consolidado tras muchos años trabajando juntas, han decidido en los últimos años aplicarlo a la esfera de la música. Fuerte Príncipe tiene una aula especial para que los niños reciban, mediante un convenio con el Joaquín Maya, a músicos profesionales que tocan para ellos. Y los niños se acercan a los músicos porque les dejan en libertad, se agarran a los músicos y disfrutan de la música. Esto no lo hay en ninguna escuela infantil pública de Pamplona. ¿Por qué no lo expanden si es un modelo que funciona muy bien? La metodología PICLER sí está en Hello Azpilagaña y me consta que en otra de las escuelas. Pero lo de la música ya les aseguro yo que no, porque yo elegí el centro precisamente por eso. A mí me pueden llevar al cerro, que esa metodología no me la van a poder ofrecer, no me van a poder compensar por eso. ¿Por qué ha despertado tantas críticas todo esto que les estoy contando? Bueno, pues ya han visto familias expulsadas, ruptura en la relación entre los niños y niñas y las educadoras, educadoras al paro, población inmigrante con miedo, que siente que le imponen algo y por miedo no se van a ningún sitio. Y yo les pregunto, ¿dónde están Podemos Aranzadi e Izquierda Ezquerra, que están ustedes tan preocupados por los derechos de los trabajadores y por las poblaciones más vulnerables? Tenemos eventuales con 35 años de experiencia. ¿No les tocaría ya tener un trabajo estable? Pero no, se van a marchar a la calle o las van a meter con calzador en donde ustedes puedan. Especialmente alarmante es el caso de los niños con necesidades especiales, presentes tanto en Don Ivane como en Fuerte Príncipe. 4 en Don Ivane, 2 en Fuerte Príncipe. Ambos centros cuentan con educadoras especiales para estos niños. No se ha tenido en cuenta qué escuelas tenían módulo de educación especial a la hora de seleccionar las escuelas del cambio. Se ha primado la zonificación por encima de la atención a la discapacidad. Los niños y niñas con discapacidad necesitan integración y se tarda muchos años en desarrollar un plan de atención a la diversidad y a las necesidades especiales dentro de un proyecto educativo. Aunque se cree un módulo en otra escuela, se tardarán muchos años en lograr que la atención a este tipo de alumnos se integre en el funcionamiento cotidiano de la escuela. No se ha consultado, notificado o avisado al CRENA ni al Departamento de Atención Temprana. No se ha informado a los padres de los niños con estas necesidades de las opciones que tienen de cara al próximo curso. La atención a los niños y niñas con discapacidad debe realizarse en la lengua materna. Hacerlo en otro idioma supone añadir una dificultad más a la que ya tienen, y esto implica que para ellos el cambio de modelo lingüístico no es una opción, puesto que puede acarrear retrocesos en lo ya ganado. Solo pueden irse a otra escuela. Es un desalojo en toda regla, por imposición, un desahucio. Finalmente, decir que esto ha levantado muchas críticas también porque no está justificado en datos. Nadie nos ha dado un dato. No hay transparencia. La encuesta sociolingüística que el Ayuntamiento hará en primavera, si se hace bien y se evitan sesgos, podría dar respuesta a estas necesidades. ¿No merece la pena esperar a tener los datos para luego actuar? ¿Desde cuándo se empieza la casa por el tejado? No nos han consultado a las familias ni al personal afectado. ¿Dónde está la participación ciudadana tan cacareada por Podemos Aranzadi? ¡Qué fraude para sus votantes! Nosotros hemos traído datos, ustedes no nos han enseñado datos, pero nosotros sí traemos datos, los que hemos podido conseguir. Los datos que sí existen son los de las listas de espera, obtenidos de las escuelas infantiles municipales y del Gobierno de Navarra para el curso 2015-2016.
Lista de espera en las escuelas públicas infantiles en euskera, 95 niños. Lista de espera en las escuelas públicas infantiles en castellano, 240 niños. Lista de espera en las escuelas públicas infantiles en castellano con inglés, 172. Lista de espera en las escuelas públicas infantiles del Gobierno de Navarra en castellano, 154. En total, 95 niños esperan plaza en euskera, 394 niños en castellano y 172 en castellano e inglés. Es cierto que hay demanda en euskera no cubierta, pero también la hay en castellano y en castellano con actividades en inglés. Sin embargo, solo se está respondiendo a la demanda de euskera y para ello están aumentando la oferta en más de un 100%, en concreto en más de un 268% con respecto a la lista de espera en este idioma. Se produce un incremento, por tanto, de 255 plazas en euskera a costa de eliminar 214 plazas en castellano y 41 en castellano e inglés. Esto no parece responder a las demandas reales, lo miren por donde lo miren, aunque pueda existir, y lo reconocemos, un determinado nivel de demanda oculta. No dudamos que eso puede existir, pero no hasta llegar al 268%. Eso lo dudamos. Es necesario ampliar, por tanto, las plazas para euskera, castellano y castellano-inglés en las escuelas infantiles de cada una de ellas, ajustada a la demanda que les corresponde. También traemos, además de datos, soluciones, que no sabemos si servirán, pero las vamos a proponer con su consentimiento. Primera solución, alternativa menos traumática y factible. Aumenten las plazas de las escuelas infantiles en los 3 idiomas de preferencia de los padres, castellano, euskera y castellano-inglés. El dinero gastado en educación no es gasto, es inversión. Uno siempre puede decir no hay presupuesto. Reubiquen partidas presupuestarias de un lado al otro, que el dinero invertido en educación es inversión. Y además se anotarían ustedes un tanto, que sería el de crear puestos de trabajo y no destruirlos, y además aumentarían los ingresos fiscales. Segunda opción, si es que esa no les convence. Si quieren cambiar escuelas en castellano por euskera, háganlo de forma progresiva, garantizando el ciclo educativo iniciado por los niños. Las familias elegimos, contratamos un modelo y ese modelo debe ser respetado hasta su fin. Hay muchas formas de hacerlo. Pregunten a las familias euskaldunas y castellanohablantes, a las educadoras, al personal técnico. Tómense tiempo y háganlo bien. Las familias mostraron su buena disposición a la convivencia de ambas lenguas, castellano y euskera en el mismo centro. Todos estábamos dispuestos a esto. Esta es probablemente una buena manera de ofrecer educación en ambas lenguas en todos los barrios cuando los recursos son limitados. Pero hay otras opciones. Sean creativos. Tercero, para el caso de Gelo Rochapea, si el objetivo de la corporación es que en las 3 zonas de Pamplona estén los 3 modelos lingüísticos, esta es la razón argumentada por Maider Beloki, la solución menos traumática y más eficiente es que la actual Rochapea euskera se traslade temporalmente a Egunseti, en la Chantrea, que se haga en euskera y, mientras tanto, se acondicione con la inversión necesaria la escuela de la Rochapea, que está insalubre y que, además, físicamente está más cerca del colegio público en modelo de Pachi Larrainzar. Y cuando cumpla con los estándares de calidad, los vuelven a ubicar ustedes en la Rochapea, cerca de donde van a llevar a sus hijos después de la escuela infantil. De esta forma tenemos los 3 modelos en la Rochapea, que ya cuentan con castellano, euskera y castellano-inglés. No se llevan el modelo de castellano-inglés a donde no hay demanda de ese modelo, y permiten que los padres que tengan a hijos en el PAI tengan a su escuela cerca del PAI, y que los padres que tengan a hijos en euskera tengan a su escuela cerca del modelo de euskera. Sexto punto, y ya vamos a terminar pronto. El fin no justifica los medios. Entendemos, y por favor, y créanme que entendemos y lo sentimos así, la frustración de las familias que no han tenido plaza en euskera para sus hijos durante muchos años. Y, además, de aquellas familias que se han visto obligadas a desplazarse a otro barrio para escolarizar a sus hijos en euskera. Somos padres de hijos, tenemos que conciliar, como todas las familias en este mundo, y sabemos lo que es eso. Así que lo entendemos, pero creemos que el hecho de que en el pasado se hayan ignorado o atendido parcialmente las demandas sobre la oferta de euskera no les legitima a ignorar ahora las demandas reales de la población a la que representan. Créanme, no les legitima. Ustedes no gobiernan únicamente para la población euskalduna, gobiernan para todos, tal y como dijo la presidenta de nuestra comunidad foral en su discurso de investidura. Apartar a las familias y niños del modelo y centro educativo elegido e imponerles otro modelo no debe ser el mecanismo compensatorio de las injusticias del pasado. Estamos en 2016 y el revanchismo histórico no lleva a nada constructivo. Ningún gobierno tiene derecho a actuar de esta manera.
tanto si es por el bien de la mayoría como si es por el bien de una minoría, y menos con las políticas educativas que son las que garantizan el futuro de la sociedad. Además, este tipo de políticas educativas hechas de modo revanchista, sin datos, sin transparencia, de modo apresurado, sientan un mal precedente. Hacer cambios de modo abrupto y sin consensos llevan a modelos no sostenibles en el largo plazo. ¿Qué sucede si el próximo Gobierno prefiere promover el modelo educativo en castellano e impone cambios similares pero a la inversa? Este Gobierno podría decir que ustedes hicieron lo mismo. ¿Y qué pasa si en 8 años cambia de nuevo el Gobierno y vuelven a revertir lo que ya habían hecho? ¿Cómo salimos entonces de este círculo vicioso de rencores, frustraciones, en el que los últimos perdedores somos la ciudadanía y en especial nuestros hijos e hijas? No olviden además que este tipo de actuación genera más perjuicios que beneficios para el euskera. No solo es un proyecto que puede ser discontinuado o revertido al no haber sido construido desde abajo, con el apoyo de toda la ciudadanía, sino que también puede generar rechazo social hacia el euskera. De hecho, ya lo está generando en algunos círculos. Flaco favor le están haciendo al euskera los partidos que dicen defender esta lengua. Este es un tipo de política que, además, divide a la sociedad, la fragmenta. No cura los rencores del pasado, sino que alimenta nuevos rencores. Nosotros queremos una sociedad cohesionada, con políticas inclusivas para toda la ciudadanía. Queremos que nuestros hijos puedan estudiar en euskera, en castellano e inglés o incluso en euskera e inglés, ¿por qué no? Cualquiera que sea la opción elegida libremente por ellos o por sus familias. Queremos que nuestros hijos tengan amigos diversos y que se respeten unos a otros. Si lanzamos modelos que segregan, separan, aíslan a los distintos grupos sociales, nunca se relacionarán entre sí, nunca se entenderán entre ellos y tendremos una sociedad fragmentada en conflicto, resultado de la miopía de unos políticos que fueron cortoplacistas, que no gobernaron para todos y que no lucharon por la verdadera convivencia y paz de su ciudadanía. ¿De qué nos sirve que el Gobierno del Cambio haya creado la Consejería de Paz y Convivencia si parece estar vacía de contenido? Gracias a lo que han hecho, hay padres que hace 3 semanas, solo hace 3 semanas, podían sentarse a tomar un café juntos, aun teniendo ideologías distintas. Y ahora no se hablan como consecuencia de esta política. Lo mismo sucede entre las educadoras e incluso se extiende hasta otras esferas de la sociedad. Dejen, por tanto, que los datos hablen y actúen en consecuencia. Tómense tiempo, no lo hagan con prisas. La educación no es un proyecto de 4 años, es un proyecto de 20 o 25 años. Respeten la integridad del niño, sus derechos. Son personas que han comenzado a formarse, a crecer. No se merecen ser vapuleados por los cambios políticos. No se merecen crecer en una sociedad dividida y fragmentada. Ellos son el futuro. Y por eso, finalmente, les queremos pedir que cuando lleguen a sus casas, lejos de sus grupos políticos respectivos, siéntense en silencio, a solas, y háganse la pregunta fundamental que todos deberíamos hacernos. ¿Qué tipo de sociedad quiero dejar en herencia a mis hijos y a mis nietos? ¿Qué futuro queremos crear entre todos? Y finalmente, ya para terminar, ahora sí, tenemos 5 puntos que, a la vista de todo esto que hemos expuesto, exigimos a los integrantes de la Mesa de Educación del Parlamento y exigimos al Gobierno de Navarra. 1. La paralización inmediata del proceso aprobado por el Ayuntamiento, porque el fin no justifica los medios y hay otras alternativas que no perjudicarían a nadie y todavía se podría expandir el modelo en euskera. 2. Que se realice una consulta objetiva sobre la demanda de modelos lingüísticos entre la población usuaria y aquella susceptible de ser usuaria de las escuelas públicas infantiles. Una pregunta en la hoja de preinscripción no es suficiente. La preinscripción para las escuelas infantiles se abre el próximo lunes, día 7 de marzo. Y han incluido una pregunta para saber qué modelo lingüístico prefieren. Esto no seamos simplistas, hagámoslo bien. Una encuesta, una consulta en toda regla. 3. Pedimos que se rediseñe la oferta de plazas de las escuelas infantiles públicas con el objetivo de que ésta sea proporcional a la demanda de cada modelo lingüístico en todos y en cada uno de los barrios, teniendo en cuenta los resultados de esa consulta objetiva y los datos de la demanda, así como los recursos disponibles. 4. Exigimos que si se realizan cambios en las escuelas infantiles, se respeten los plazos necesarios para que la población reaccione a este cambio y que lo hagan de manera gradual,
para respetar el ciclo que los niños y niñas han iniciado y para dar solución de continuidad al saber hacer de los profesionales implicados. Y, finalmente, por último, exigimos que no utilicen nuestras preferencias lingüísticas como arma para enfrentarnos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora García. Comenzamos con la intervención de los portavoces de los diferentes grupos. Tiene la palabra el señor Catalán por parte de Unión del Pueblo Navarro por un espacio de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Fundamentalmente agradecer la intervención clara, sincera, rigurosa y sobre todo sentida, que ha manifestado la portavoz, en este caso, de los padres y de las madres de estos alumnos y alumnas de estas escuelas infantiles. Por otro lado, yo creo sinceramente que, por empezar por el final, el planteamiento que usted hace de los 5 puntos yo creo que es razonable, más después de toda la vivencia que ustedes están padeciendo con estas decisiones que se están tomando, como decía al principio de mi intervención, con premeditación, alevosía y nocturnidad. También he de agradecer, como no, el compromiso que ustedes están evidenciando esta tarde, el compromiso con la educación de sus hijos y, sobre todo, porque estamos hablando de una cuestión que yo calificaría o habría que analizar fundamentalmente desde 2 puntos de vista. El primero de ellos, de las formas de llevarlo a cabo. Usted ha dicho que es dolorosa, yo añadiría que además de dolorosa ha sido un auténtico atropello, fundamentalmente porque los padres y los trabajadores no se pueden enterar por los medios de comunicación. Esta no es una cuestión que se puede dilucidar de la noche a la mañana e informar. Bueno, eso de informar o dar el resultado de una decisión, enterarse por los medios de comunicación, porque cuando ustedes han pedido información y datos, pues evidentemente, como usted ha evidenciado, y yo no lo puedo poner en duda, porque usted estaba en esas reuniones, ustedes son los que hacían esas preguntas, pues no les han contestado por parte de los responsables del propio ayuntamiento. Yo creo que es importante también cubrir las necesidades que se plantean en otras lenguas, en este caso el euskera, y usted lo ha referido así, me parece correcto y me sumo a esa petición, pero sobre todo sin relegar ningún otro tipo de lengua y sobre todo teniendo en cuenta, y esto seguimos en las formas que se han utilizado, que uno no puede matricular a sus hijos en un centro 03 y a mitad de camino decirle que se va a cambiar el modelo lingüístico y donde había castellano y donde había castellano e inglés, ahora en este momento es euskera. Eso es lo que ustedes están padeciendo y como padres pues lo entendemos perfectamente. Desde nuestro punto de vista es una vulneración clarísima de los derechos que les deben asistir a la hora de matricular a sus hijos en un centro público, porque además no habían tenido ningún aviso ni preaviso ni venía recogido en ninguna de las intenciones que habían manifestado ninguno de los partidos que están en el gobierno del Ayuntamiento de Pamplona. Por otro lado, es evidente que la metodología pedagógica que debe primar pues se ha roto radicalmente. Usted ponía el ejemplo o hacía hincapié en una cuestión que yo también tenía previsto comentar con los alumnos, los niños y las niñas, los 6 alumnos de necesidades educativas especiales. Creo sinceramente que si alguien necesita especial sensibilidad y atención son estos chavales, estas chavalas, y en este caso concreto se produce una ruptura en todos ellos y de manera especial en ellos, en estos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Y por otro lado, hacía usted referencia, yo también he podido comprobar algunos de los datos, ya sé que son fríos, pero fundamentalmente son datos objetivos, rigurosos, en los que se viene a evidenciar cuál es la realidad de los estudios de opinión que tienen los padres sobre las escuelas infantiles, las demandas que se plantean por parte de los padres, también las listas de espera, las previsiones también en la prescripción de los diferentes centros, la opción prioritaria que tienen los padres con relación al modelo lingüístico que quieren para sus hijos y van en la línea de lo que usted había manifestado y que por lo tanto no hace falta repetir y que iba fundamentalmente también en lo que se estaba aplicando en este momento en las escuelas infantiles a las que nos estamos refiriendo. Porque al final el fondo de la cuestión parece a mí que es una cuestión de imposición, de querer primar una lengua por encima de otra, buscar la confrontación de las lenguas, algo que sinceramente, si hay necesidad y hay demandas en otras lenguas y el partido que está o los partidos que están en el Ayuntamiento de Pamplona tienen sensibilidad para llevar adelante, lo que no tienen que hacer es romper con lo que había establecido hasta ahora, que potencien, que activen otro tipo de salidas que ustedes han referido, pero que en ningún caso vayan realmente a romper las escuelas infantiles, en este caso concreto, queriendo imponer el euskera por encima de otro tipo de planteamientos. Y por otro lado, también es evidente que en este comportamiento que viene caracterizando al Ayuntamiento de Pamplona, y también referido al fondo,
hay que gobernar para todos. Eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Tanto el Ayuntamiento de Pamplona como hemos padecido también en el Gobierno de Navarra, se está gobernando única y exclusivamente para aquellas formaciones, para aquellos ciudadanos o ciudadanas que han votado esas formaciones políticas. No se están preocupando por los demás, incluso por aquellos que, habiéndolos votado o teniendo otra ideología diferente a los que estamos ahora en la oposición, pues realmente no piensan todo o al 100% como ellos. Y por lo tanto es evidente que ese rechazo y el mayor pagano de esta situación, no tengan ninguna duda, no solamente son ustedes y sus hijos, no solamente son los trabajadores de estas escuelas infantiles, sino también una lengua, en este caso el vascuence, que, como ha dicho usted, lo que está generando es un rechazo social por parte de aquellos que se ven impuestos esta lengua. Muchas gracias, señor Catalán. Por parte del Grupo Geroa tiene la palabra la señora Solana. Eskerrik asko, presidenta Andrea, eskerrik asko zuei ere bai, muchísimas gracias a los 4 padres y madres que habéis venido en esta tarde al Parlamento. Quiero reseñar, daba las gracias a señora García, a Unión del Pueblo Navarro, por brindarles la oportunidad de comparecer en esta comisión del Parlamento. Yo estoy encantada también de que podamos durante esta tarde tener este debate y podamos hablar de esta cuestión, pero no deja de sorprenderme que aquí estamos hablando de una cuestión y de una decisión absolutamente municipal que se ha tomado en el Ayuntamiento de Pamplona, en la que las personas que estamos aquí presentes nada hemos tenido que ver y en nada hemos aportado en un sentido o en el contrario, y me gustaría dejar claro que también quiero que esto se tenga en cuenta y distingamos la institución en la que estamos, distingamos a quién nos estamos dirigiendo, porque usted se ha dirigido en varias ocasiones a nosotras y a nosotros como si en primera persona nosotras y nosotros hubiéramos tomado esta decisión y la hubiéramos ejecutado. Quiero, en primer lugar, hacer hincapié en esa cuestión, porque es muy importante diferenciar quién toma las decisiones, dónde se toman y de quién es la responsabilidad. Si usted hubiera venido a los distintos partidos, a la sede de mi coalición, a tener una reunión, los términos que ha utilizado me parecerían correctos. En sede parlamentaria y en Comisión de Educación, lo siento, pero no me parecen correctos. Más allá de todo eso, evidentemente compartimos fuerzas que hay aquí representadas, están representadas en el Ayuntamiento de Pamplona, con unas u otras responsabilidades en el Gobierno, evidentemente. Si de lo que se trata es demostrar opinión política de unos y otros grupos sobre esta cuestión, pues lo vamos a hacer desde Geroa Bai también, sin ningún problema. No puedo decir, sino empezando por el final también, como el señor Catalán, que me parecen muy valiosas las aportaciones de solución, sobre todo porque las estaba echando en falta, ya me estaba faltando después de la detallada queja que han trasladado aquí, ¿no? Bueno, me parece que hay una serie de inconcreciones y de incorrecciones graves, me parece que hay una falta de rigor bastante notable, probablemente debida a una desinformación, probablemente debida a eso, o a una falta de respuesta clara, de solución y de planificación, pero la falta de rigor es notoria. Ustedes tienen una información, los demás tenemos otra. Me preocupa si es así y no se ha trasladado a los padres y a las madres, que son los primeros afectados de esta cuestión, una información más rigurosa. Si es así, seremos los primeros en solicitar que se traslade. Pero hasta donde nosotras conocemos, las principales pilares de su queja, que son la expulsión de alumnos, se nos dice que va a estar garantizada absolutamente la plaza de cada una de las niñas y de cada uno de los niños. Entre otras cosas, los traslados son prioritarios, porque yo también soy madre de escuela infantil, en este caso de una que depende del Gobierno de Navarra, que es solo en castellano y está ubicada en el Casco Viejo, donde, si quieren, luego hablamos de la demanda que tiene el único colegio público también del Casco Viejo, una escuela en castellano del Gobierno de Navarra. Bien, plazas garantizadas, pérdida de personal cuando se está diciendo y se nos está diciendo y asegurando que todo el personal va a seguir manteniendo su plaza, y ruptura o pérdida de modelos pedagógicos valiosos cuando se nos dice que estos modelos no son gestión ni responsabilidad del Ayuntamiento de Pamplona. En este caso sí es una cuestión y una responsabilidad de Gobierno de Navarra. Es Educación de Gobierno de Navarra quien tiene que controlar y proveer y prever qué pasa con esos casos. Es el CRENA, como usted bien ha dicho. No sé en qué punto está la incomunicación o el problema de la no transmisión de esta cuestión, pero sí que aseguran y dicen que donde va el niño
niño con esa necesidad va el modelo pedagógico y va la ayuda que se le presta a ese niño en concreto, independientemente del lugar físico donde se ubique. Por lo tanto, todas estas cuestiones que parece que son el eje de la queja, más allá no voy a entrar a valorar las opiniones sobre la planificación o la falta de la misma, ya sí que me parece también un disparate la cuestión de la acusación del tema del centro que no cumple los mínimos de salubridad y las conjeturas, porque no dejan de ser eso, conjeturas que ustedes se han hecho, están en su derecho. Yo también en el de opinar que me parece un disparate hacer conjeturas con cosas tan delicadas y tan serias. Y por último, bueno, pues ojalá se pudiera ofertar, yo también en eso y nosotras también en eso coincidimos, en las 17 escuelas infantiles la opción. Yo nunca he tenido la opción de poner en una casilla qué modelo quería, jamás lo he tenido y me parece que, aunque sea de forma leve, bienvenido sea. Para así saber esos datos que ustedes han leído de la manera que también les ha interesado, bueno, 95 en lista de espera en 2 centros en la actualidad, pues si dividimos 240 entre todos los centros que hay en castellano, evidentemente la lista de espera en castellano es infinitamente menor. Más allá de todo eso, agradecerles muchísimo. Compartir que no se informa así, también hubo una filtración y la cuestión saltó a los medios cuando no debía, pero es imperdonable también. Y poner sobre la mesa que trabajar la cuestión de la comunicación y, sobre todo, ser rigurosos para que no haya este miedo y esta confusión. Eskerrik asko. Gracias, señora Solana. Tiene la palabra por parte de H. Bildu la señora Aranoa por un espacio de 5 minutos. Mila esker, presidente Anderea, arratsaldeon guztioi. Bueno, yo quiero empezar alegrándome y felicitando al portavoz de UPN porque por fin se reconoce en esta comisión el carácter educativo del ciclo 03. Llevábamos toda la legislatura anterior reivindicando que el 03 ha de ser educativo y ha de depender del Departamento de Educación, y es la primera vez que UPN lo admite. Hasta ahora solo reconocía el carácter asistencial del ciclo 03, con lo cual estamos todos de enhorabuena. Bien, pues a la portavoz de las familias, primero transmitirle mi empatía. Comprendo perfectamente su preocupación. No solo la comprendo, la conozco porque como madre de varios hijos, ya bastante mayor que María, que no tuvo ni siquiera, porque usted habla de desplazamientos, de desarraigo, mis hijos no tuvieron ni siquiera la oportunidad ni de desplazarse, ni de arraigarse o desarraigarse, porque ni siquiera se les ofertó, se les impuso 03 si quería en castellano, aunque luego fuesen a estudiar en el modelo de imposición pura y dura. Una imposición que ha durado décadas, décadas. El ayuntamiento ha hecho caso omiso a la demanda de las familias y está en el momento de dar vuelta a esa situación, que no ha sido ni mucho menos, como se ha dicho usted en su discurso, en mi opinión, excesivamente político, pero ha sido un discurso muy político, muy politizado, con los datos se han tergiversado, algunos datos que luego veremos, pero no se ha ofertado, y un ayuntamiento tiene que garantizar el derecho a opción lingüística de todas las familias, de todas, desde el 81, que se creó Izartegui, que fue la primera, hasta el 95, que se creó Egunsenti, que es Egunsenti, no seti, perdón, Egunsenti, pasaron 15 años. 15 años con una sola escuela infantil, y luego hasta ahora ya llevamos 32 años con 2 escuelas. 2 escuelas que suponían el 10% de la matriculación de 03, cuando en y educación infantil 3 años la matrícula es del 35%. Ahora un detalle, en Izartegui y en Egunsenti, pero primero en Izartegui, durante esos 15 años iba gente de toda Pamplona, más Sisur, más Barañain, más muchísimos sitios, o sea que de desplazamientos tenemos una larga historia. Atender a la demanda es una asignatura pendiente que tenía el ayuntamiento, y hay que hacerlo con datos reales, porque claro, me habla usted del 90% de las listas de espera cuando solo había 2. Evidentemente, bueno, ya lo ha dicho María,
evidentemente son datos utilizados un poquito cicateramente, ¿eh? Pero bueno, las cosas hay que hacerlas con objetividad. Luego, ahora con la reforma se ha subido al 27%, aún no se atiende a la demanda, porque la demanda es del 35%, y tenemos ya en Chantrea, en Rochapea, en Don Ivane y en la Rosadía. Y esta organización responde a un criterio de zonificación bien estudiado y bien planificado, atendiendo a todas las necesidades. No se va a quedar ni una niña, ni un niño, ni una trabajadora. Nadie se va a quedar sin su puesto, nadie, especialmente las niñas y niños con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque sabemos de lo que hablamos y nadie se va a quedar. Por eso lo digo, porque sabemos de los que hablamos. Pero es verdad que hay que responder a la petición de padres y madres de años, de muchos años, con sus derechos conculcados. Todos debemos tener los mismos derechos. No podemos crear familias de primera y familias de segunda. Hay que equilibrar la situación de escuelas para todos y hoy en día con esta reforma tenemos 3 modelos en las 4 zonas. Con esto no quiere decir que con este cambio el ayuntamiento va a llevar el euskera hasta la puerta. Muchísimas familias, la mayoría, tendrán que desplazarse, tendrán que seguir desplazándose. Es que así es la realidad, así debe ser, así ha sido durante años la vida de todos. Hay que desplazarse para ir al colegio, hay que desplazarse tal. Es algo que todos debemos asumir, pero también tenemos que asumir principalmente que los derechos no son privilegios, porque se está hablando como si garantizar un derecho fuese un privilegio. No, los derechos son derechos y son para respetarlos, para garantizarlos y para todas las personas por igual, con lo cual yo les pediría de verdad que no caigan en ese discurso de confrontación de UPN de o conmigo o contra mí. Y atender a una necesidad ampliamente demandada es lo justo, lo que debemos garantizar. 1 de cada 3 niños que estudian el modelo D no ha podido estudiar en un 0,3 en euskera. Y finalmente, tenía más datos, pero ya no tengo tiempo. Finalmente, que el programa educativo, el programa pedagógico educativo de las escuelas infantiles en euskera ha sido un modelo a nivel estatal de inmersión lingüística bilingüe en el que se ha trabajado y se trabaja lo más innovador, con la teoría de Loris Malaguchi. El propio Malaguchi estuvo en Pamplona, Reggio Emilia, y le digo también que Pickler, sí es verdad que se trabaja, pero se trabaja en muchísimo 0,3. Pickler es algo muy, muy, muy extendido hoy en día, lo mismo que Malaguchi. Son los popes, soy maestra, lo conozco, he trabajado en educación infantil. Señora Aranoa, se le ha acabado el tiempo. Sí, se me ha acabado, pero es algo que quería decir porque es un dato que se ha dado. Vale. Muchas gracias. Les ruego que se ajusten a los tiempos a todos y a todas. Tiene ahora la palabra la señora Andreo del Grupo Podemos Aldugu. Gracias, señora presidenta. Bienvenidas y bienvenidos a los representantes de las familias. Yo, por una parte quería aclararles que la asociación Aranzadi, que ustedes han denominado Aranzadi Podemos, no es tal, es una agrupación que incluye a gente de Podemos, pero que no es exactamente y que tiene su propio ámbito de decisión. Por otra parte, han comentado en varias ocasiones que Aranzadi no les ha ayudado, que hay que ver que no están a favor de los derechos de los trabajadores o que no han sido suficientemente eficaces en la resolución de los problemas, y creo que también han dicho que ha sido el único partido que hablando con el cual han conseguido una actuación y un resultado. Entonces, me ha parecido un poco, desequilibrado eso. Nos han traído sus propuestas y sus reivindicaciones, pero lamentamos que estos problemas en las reubicaciones se lean en términos de revanchismo. Lo lamentamos muchísimo. Estamos seguros de que simplemente se ha intentado ofrecer a familias que llevaban años con carencias de plazas una solución que posiblemente sería mejorable y que además Aranzadi ha expresado públicamente
pues los defectos que ha encontrado, como ustedes sabrán, que posiblemente no se ha hecho todo lo bien que se podría, que puede haber habido defectos de forma, pero claro, de eso a verlo todo en términos de confrontación hay una diferencia. Una cosa es que no se haya resuelto lo suficientemente bien o que no se haya dado la información con toda la premura, y es algo que, como digo, Aranzadi ha reconocido y nosotros también podemos reconocer, pero claro, de ahí a verlo como una persecución y un ataque a las familias de determinado modelo, pues vemos una gran diferencia. El señor Catalán piensa que sus puntos, los que ustedes traen aquí, son aceptables. Sin embargo, resulta que piden actuaciones de competencias municipales, nos están pidiendo a nosotras. Entonces, no podemos hacer eso, simplemente no tenemos esas competencias. Ustedes sabrán que las competencias de 0 a 3, salvo en un par de escuelas, son de competencia municipal. Nosotros podemos escucharles, podemos transmitirles nuestras opiniones, pero no tenemos poder de decisión ahí, ni nosotros ni el Gobierno. Con lo cual, pues de ahí tampoco podemos llegar a más. También el señor Catalán ha manifestado que cree que el alumnado de modelo D debería ser debidamente atendido y, bueno, pues nos alegramos también de que lo vea así, aunque es algo que se ha venido incumpliendo cuando su partido gobernaba en las distintas instituciones. Creemos que lo único que se ha pretendido con esta comparecencia es seguir alentando el frentismo, porque, como digo, nosotros no tenemos competencias más allá de escucharles y darles nuestra opinión. Entonces, este tema llevamos toda la legislatura con una utilización pues que no nos gusta, porque nosotros somos partidarios de... no, como sabrán, no somos un partido nacionalista, no tenemos filias ni fobias, pretendemos alcanzar una educación con un modelo integrado, estamos a favor de un 0 a 3 gratuito, de una oferta de plazas públicas suficientes y de calidad para todos los modelos, y nos preocupa mucho que tanto la educación en este modelo, en este ámbito del 0 a 3 como en los demás se utilice de esta forma. Nos preocupa mucho y nos parece que puede generar problemas de convivencia totalmente indeseables. Y bueno, pues yo les alentaría a que trabajen este tema con los grupos del ayuntamiento, y si quieren cualquier tipo de mediación o lo que sea, estamos dispuestos. Pero, como le digo, aquí pues no tenemos esas competencias. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Andreo. Tiene la palabra por parte del Partido Socialista de Navarra el señor Jimeno. Bien, gracias, presidenta. Muchas gracias por sus explicaciones. Bienvenidos a esta comisión. Yo a la señora Andreu le diría que si le preocupa tanto esto como acaba de manifestar, no sé por qué no se lo manifiesta a los grupos municipales o a los grupos municipales más afines a su formación, como he querido intuir por el tema de Aranzadi. Se lo podía manifestar si a usted le ocupa tanto y le preocupa tanto. Porque claro, el tema que la educación sea una finalidad básica de la educación, sea la convivencia, pues obviamente lo que estamos viendo aquí es pues lo que ya ha manifestado el Partido Socialista de Navarra de forma reiterada, que hay una correa de transmisión, que hay un efecto viral de las políticas del Ejecutivo con respecto a la Administración local. Y esto es la cuestión. Lo que no sabemos, lo que nos preguntamos, ¿cuánto van a tener que pagar los ciudadanos y las ciudadanas de Pamplona por tener a la señora Barcos de presidenta? Esto es una cuestión que ya nos empezamos a preguntar en el Partido Socialista de Navarra, porque claro, determinados apoyos empiezan a costar muy caros a la ciudadanía. Y esta es la verdadera realidad. Y esto es lo que nos preguntamos. A nosotros, lo que está ocurriendo aquí, de verdad, estoy oyendo estos discursos esta tarde impasible, porque me parece una obscenidad lo que estoy oyendo aquí con respecto a la educación. Porque claro, hablar aquí de Emi Pickler y de Ana Tardós y de otro tipo de líneas pedagógicas, que no es cierto que sean muy populares en la educación infantil, son difícilmente localizables, y muchas escuelas infantiles, hay muchas escuelas infantiles donde se funciona de una determinada manera y determinados profesionales llevan la línea de Emi Pickler y Ana Tardós. Por lo tanto, de generalizado, nada. Entonces, revise sus fuentes y revise sus didácticas, porque creo que este tema es bastante reciente y es de nueva pedagogía y no de pedagogía de cuando Franco era cornetín.
Estamos en otra época ya. Y entonces vamos a ver, me he quedado impactado aquí cuando he oído que va a haber plazas garantizadas y personal garantizado. Pero el 03 no es educativo. Ustedes no han entendido nada de lo que es educación. No saben nada de lo que es educación. Además, la señora Nueva, sabemos de lo que hablamos, pero que estamos hablando de educación. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, por poner ejemplos de educación. Imagínense que un niño con necesidades educativas especiales tiene un trastorno de espectro autista, por ejemplo, que podría darse. O un retraso madurativo, que es el cajón desastre, que se suele diagnosticar. Lo que necesita es una estructuración espaciotemporal, una previsión de acontecimientos, que lo que ocurre a su alrededor no sean acontecimientos imprevisibles, o que lo que hagan es estallar. Entonces lo que hacen, lo cambian, ahora que se ha acomodado, ahora que se ha asegurado, ahora que se ha vinculado. Pero imagínense que tenga un trastorno específico del lenguaje, con los problemas comunicativos que puede tener eso y las dificultades en las conductas bizarras que puede tener. Por lo que necesita efectivamente es eso, una atención educativa, no una educación asistencial, que es justamente lo que está promoviendo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona. Vamos, no sé si esto es educativo o esto es asistencial. Pongan el euskera cuando quieran, donde quieran, pero de una forma progresiva, de una forma razonable y de una forma educativa, cuando consideren oportuno. A nosotros nos parece fantástico que haya plazas de modelo D para todo el mundo y que todo el mundo tenga la realidad sociolingüística que considere oportuno, pero háganlo bien. Háganlo de forma educativa, porque claro, hay cuestiones de la separación de la madre, el vínculo educativo, el apego. Yo si quieren sigo, pero es que mire, a los niños, a los menores, hay que respetarlos. A los menores hay que respetarlos. Yo no me he dado una vuelta con la ley del menor porque la verdad es que considero que hay personas más facultadas para eso, pero creo que esto bordea el respeto de los menores y bordea el derecho de los niños, porque hay una cuestión que es el interés superior del menor, que es un concepto jurídico relativo y que como tal pues es relativo, pero claro, no hace falta hacer una visión muy sesgada de este asunto, que el interés superior de los menores está absolutamente violentado y es un atentado al interés superior del menor, lo vuelvo a repetir. Entonces, bueno, pues aquí ni adaptación ni acomodación, prima lo asistencial. Somos una especie altricial, dependemos de los demás, pero bueno, esta es la cuestión. Yo lo que no entiendo es cómo los partidos políticos que tienen representación municipal en el Ayuntamiento de Pamplona, a los 4 partidos políticos que conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, no les genera ningún rubor todo esto que está ocurriendo en la ciudad de Pamplona. Entiendo que deben tener... Claro, porque uno escucha, ve la prensa y dice, esto se ha llevado, el ciclo 03 ahora se ha llevado a la Federación Navarra de Municipios y Concejos para que se valore si es educativo, para que se valore todos los principios y los indicativos curriculares que va a llevar el gobierno de Navarra, pero no sé, y luego vemos este tipo de actuaciones que es que no se entienden, no se comprenden y no se correlacionan. Bueno, pues lo dicho, esperar que este tipo de obscenidades educativas no se vuelvan a ocurrir en esta comunidad nunca. Muchas gracias, señor Jimeno. Tiene la palabra por parte de la agrupación de parlamentarios y parlamentarias forales del Partido Popular, el señor García. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes también a los que, bueno, a los compañeros y padres de los alumnos, de los chavales, de los niños de las escuelas infantiles. Y bueno, en primer lugar, pues agradecer la sinceridad con la que la señora García de Prados pues hoy nos ha hablado, ¿no? Bienvenidos también, independientemente de que, bueno, hay alguien que parece que sus palabras pueden chirriar, ¿no?, en algún que otro sentido. En este caso, pues bueno, son en este caso ciudadanos de Navarra, y cual, pues bueno, pues en este Parlamento hemos tenido absolutamente de todo, y creo que como otros tenéis la posibilidad de hablar libremente en este Parlamento. Como digo, pues bueno, pues igual algunos deberían de preocuparse o de asumir aquellas responsabilidades que sus representantes en el ayuntamiento pues han tomado, con lo cual, bueno, insisto que en ese caso pues aquí puede venir cualquiera. De hecho, aquí han venido acusados, juzgados y demás, con lo cual tenéis, como digo, la libertad de poder venir aquí y hablar claramente como lo habéis hecho hoy. La verdad que, bueno, pues la decisión del Ayuntamiento de Pamplona, pues quizás, y viendo la trayectoria también de las últimas decisiones por parte del Gobierno de Navarra, pues a los que ya estamos aquí no nos sorprende, ¿no? Es un poco la línea de actuación tanto del Gobierno como de los partidos que sustentan tanto ayuntamientos como gobiernos nacionalistas. En este caso, pues bueno, son, como no, medidas sectarias, discriminatorias, que imponen por encima del interés general, pues el interés partidista, y en este caso, pues el interés es el
el euskera, ¿no? Es una forma también de coartar la libertad de los padres, lo que ha hecho también por parte del Gobierno de Navarra, pues bueno, pues que los padres elijan el modelo en el que quieren que estudien sus hijos, ¿eh? Pues lo mismo, aquí en este caso, si no te gusta la posibilidad de desplazarte, pues la única alternativa, porque no tienes recursos, porque no tienes medios, es quedarte aquí, y aquí lo que quiero que estudies es esto, y no te doy más posibilidades. Pues bueno, pues parece que como antes lo hacían, volvemos a caer en el mismo error, señora Aranoa, que yo creo que ha quedado bien claro por parte de la señora García de Prados, pues bueno, que no volver a caer en los mismos errores anteriores. Como lo hacían los anteriores o como se ha hecho, pues nosotros volvemos a hacerlo. Yo creo que es volver a cometer un error y es una irresponsabilidad por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Pamplona. Pues pagar con la misma moneda. Pues yo creo que si tanto dicen ser el gobierno del cambio, pues cambien también las formas de actuar en esta materia. Como digo, pues bueno, pues este cambio viene precedido básicamente pues por el interés, como digo, de extender únicamente el euskera, imponerlo a toda costa, como digo, por encima del interés que tenga la ciudadanía en general. Pero como digo, pues bueno, pues decisiones como estas, desgraciadamente, nos tienen acostumbrados tanto el gobierno de Navarra como ayuntamientos pues que están gobernados por partidos nacionalistas. Pues bueno, y además lo que es lamentable es que nos acusan, a mí particularmente me han acusado de confrontar dos idiomas, cuando básicamente lo que estamos haciendo, o como se ve que lo que están actuando es ellos confrontando el euskera, confrontando el castellano y confrontando el inglés, ¿no? Y haciendo una discriminación. Como siempre, parece ser que el objetivo que tienen es crear, pues en este caso, familias de primera. Hacía referencia a la señora Araneo a las familias, que no hay que crear familias de primera y familias de segunda, pues con medidas como estas única y exclusivamente se crea y se potencian pues familias, como digo, de primera, familias de segunda, con lo cual, pues bueno, volver otra vez a separar, a confrontar, pues no me parece, es que me parece un grave error, cuando todo lo contrario, hemos dado un paso en este caso. Quizás el objetivo que tengan es hacer o crear las dos Navarras de las que siempre habla la presidenta del gobierno, las dos Navarras, pues quizás quieren crearlas en este caso, cuando dos Navarras para nuestro partido no existe, sino que existe una y muy plural, y es la que debemos de respetar en este caso. Pues bueno, pues la decisión, como digo, que toma el ayuntamiento, pues un cambio impuesto que carece de cualquier tipo de soporte legal al respecto, como hay informes de los diferentes técnicos del ayuntamiento de Pamplona, y además, pues bueno, han sido recurridos. Pues bueno, pues además las formas no han sido las correctas. Podemos decir que gracias o menos mal que se filtró la noticia, porque si no, pues no os enteráis. Decía la señora compañera Solana, hacía referencia a esto, pues entonces me gustaría saber cómo pensaban haberse enterado los padres de este tema. Con lo cual, pues bueno, solicitar al gobierno, desde la parte al ayuntamiento, pues, con la posibilidad que tiene el gobierno de Navarra, insisto que es una educación que está subvencionada por parte del gobierno, pues que dé un paso atrás y que bueno, pues que escuche a las familias, y que si tiene intención primero vea la demanda y en función de la demanda pues se plantee una reestructuración, pero en este caso lo primero que tenemos que hacer es ver la necesidad que existe. Sin más, pues muchísimas gracias por la sinceridad. Muchas gracias. Por último, cierra la ronda de las intervenciones de los grupos la portavoz de la agrupación de parlamentarios y parlamentarias forales Izquierda Esquerra, la señora de Simón. Muchas gracias, señora presidenta. Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidas estos representantes de las familias. Muchísimas gracias, señora García Prado, por las explicaciones que nos ha dado. Pero quiero comenzar diciendo que Izquierda Esquerra, aunque estamos aquí en el Parlamento, asume la parte de responsabilidad que les corresponde en esta cuestión. En primer lugar. En segundo lugar, agradecemos mucho su exposición, porque para nosotros es muy importante cómo han vivido ustedes esta situación y el análisis que hacen de la misma. Miren, yo no voy a entrar en lo que han dicho los demás portavoces, voy a hablar como Izquierda Esquerra, pero yo creo que sí que conviene analizar la situación en la que partimos, ¿no? 17 escuelas infantiles en Pamplona y alrededores, 12 de ellas de propiedad municipal y 5 de propiedad del Gobierno de Navarra. Por cierto,
dependientes de bienestar social. O sea, aquí viene el primer error, y es un error fundamental porque el Gobierno de Navarra no ha asumido su competencia, no la asumió la Unión del Pueblo Navarro, no la ha asumido durante todos estos años. La competencia que le correspondía era de asumir, liderar esta oferta educativa de 0 a 3 años, pues haciendo una oferta, bueno, pues plural, de acorde a las necesidades de cada barrio, pueblo, ciudad, y en este caso en Pamplona. Por lo tanto, partimos de una situación totalmente injusta, y en particular injusta para muchas familias, en particular injusta para las familias que deseaban escolarizar a sus hijos e hijas en el modelo D. Pero estoy de acuerdo con ustedes, el fin no justifica los medios, y sí que es verdad que se ha excluido a muchos niños y niñas durante años de esa posibilidad. Y es que para nosotros la etapa de la oferta educativa de 0 a 3 tiene que responder a las necesidades de los niños y de las niñas, o sea, no tanto para las familias, sino a de los niños, que también, porque el carácter asistencial, una parte esencial, no se puede negar, pero decía de los niños y de las niñas, y desde luego en ese tramo de edad el vínculo afectivo, el vínculo emocional, tiene que ver muchísimo con la lengua materna, muchísimo, independientemente de que se incorporen otras lenguas. Por lo tanto, era absolutamente necesario aumentar la plaza de oferta en euskera, porque la proporción, evidentemente, 2:15, pues no es así, ustedes lo han reconocido. Nosotros entendemos, como decía, que esta etapa debe ser gestionada por el Departamento de Educación y unificada de una manera que se pueda diseñar, pero además con criterios de convivencia, con criterios de responder a la demanda y con criterios, los lingüísticos, los que sean. Pero el primer criterio, bajo nuestro punto de vista, es la lengua materna, y eso tendrían que tener todos nuestros niños y niñas derechos. Y eso requiere otro tipo de cuestiones, como revisar la tasa, reducir las tasas. ¿Cuántas familias ni siquiera pueden optar a esta matrícula? Que esto lo hemos obviado. Es que nunca las tasas deberían ser un impedimento para acceder a este ciclo, a esta etapa educativa. Habría que modificar la normativa de admisión. ¿Qué ocurre con las familias en que ellos y ellas, o los padres o madres, o lo que sea, los progenitores, están en paro? Ni siquiera tienen acceso a entrar. Tendría que haber plazas suficientes, bajo nuestro punto de vista, para todos y todas, porque ese es un derecho. Y además nos parece que hay que acercar la escuela infantil al domicilio y al entorno familiar. Y nosotros no creemos que tenga que haber escuelas infantiles monolingües, como creemos que no tiene que haber centros de educación primaria ni del segundo ciclo de educación infantil monolingüe. Diciendo esto, yo tengo que asumimos, y además nuestra concejala lo ha expresado así, que el procedimiento, las formas no han sido las más adecuadas, ni mucho menos, lo han explicado usted, no son las más adecuadas, y ya desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de Izquierda Esquerra, creemos que se debería haber aumentado la oferta en euskera y no modificar esa parte de oferta de castellano. La verdad es que este desorden que ustedes han mencionado, desde luego desde Izquierda Esquerra nos comprometemos a estudiarlo y nos comprometemos a actuar, porque también entendemos que sí que es verdad que había una dejación, y había una oferta escasa en euskera, pero también entendemos que esto no se puede solucionar de la manera que se ha solucionado. Por lo tanto, es evidente que esta reorganización de la oferta parece que tiene deficiencias. Nos comprometemos a estudiarlo y desde luego estamos de acuerdo con ustedes en que hace falta plazas en todos los barrios de todos los modelos lingüísticos, que hay que respetar los plazos, que esto no se puede hacer de una manera así, que tenía que haberse sido de manera gradual, y desde luego contan con nosotros y con nosotras para no confrontar y buscar una salida y una solución a esta situación, porque ustedes también, evidentemente, todos tenemos nuestros derechos, y les agradezco una vez más su intervención aquí hoy esta tarde. Gracias, señora De Simón. Tomará la palabra ahora la señora García Pardo para contestar, replicar lo que considere oportuno. Bueno, pues vamos entonces en orden, ¿no?, de intervención. A la representante de Geroa Bai, que nos ha dicho que, bueno, no tengo que responderle nada porque, bueno, realmente no nos ha hecho ninguna pregunta directa, ¿no? Por lo tanto, a los que no me dirija, que no se sientan discriminados, es más que nada cuando te sientes afectado por lo que están diciendo, ¿no? Nos dice que hemos cometido incorrecciones graves y de rigor en los datos. Mire, nosotros no somos políticos, ¿eh? Yo soy economista, de datos sé bastante, pero no tengo los datos, ¿eh? Yo me voy a lo que puedo acceder, que es las listas de espera de las escuelas infantiles para el año 2015-2016. Y esos datos son reales, nos los han dado en las escuelas infantiles. Otra cosa es que ustedes digan, bueno, pero no han dicho que solo hay 2 escuelas en euskera frente a 6 en castellano y 4 en castellano e inglés. Aceptado.
¿vale? Pero lo que uno tiene que mirar son los datos de demandas reales. Entonces, si ustedes dicen que nosotros cometemos incorrecciones, que no somos políticos, que no representamos a nadie más que a nosotros mismos y a nuestros hijos, ustedes, que sí que nos representan, deberían publicar los datos sobre los cuales han basado esta decisión. Porque hasta la fecha nadie nos ha dado datos. Por lo tanto, la impresión que tenemos es que no han trabajado con datos, sencilla y llanamente. Y creemos que es así porque si no... Un momento. Ahora le responderé porque... Un momento, señora Solana, le dejamos que responda a la señora García Pardo. Pero ahora no tiene la palabra, tiene ella la palabra. Entonces, a nosotros nadie nos ha dado datos. Los datos no son transparentes. Hay una encuesta sociolingüística planteada para la primavera. Bueno, eso será porque no hay datos. Si no, no plantearían una escuela sociolingüística en la primavera, digo yo. Entonces, señores, seamos serios, ¿eh? Tomemos decisiones basadas en los datos. Si en primavera hay datos, pues tómenlo después de la primavera. Que yo entiendo que la población que no ha tenido acceso al euskera tiene urgencia por ver esa demanda respondida. Lo entendemos perfectamente. Pero esperar unos meses más, después de haber esperado muchos años, no creo que perjudique tanto y se evitaría el perjuicio de otras familias que también tenemos nuestros derechos. Yo sé que estamos en el foro, no nos tienen que explicar, sabemos que estamos en el Parlamento de la Mesa de Educación del Gobierno de Navarra, ¿eh? El jueves otros compañeros y padres van a ir al Pleno del Ayuntamiento. O sea, sabemos perfectamente en qué foro estamos. Cuando yo me dirijo a usted, me dirijo a su partido político, al partido que usted representa, no a usted como persona. Ya entiendo que usted no ha estado en la mesa votando a favor o en contra de este cambio de modelo lingüístico, pero creo que algo de responsabilidad política tiene en tanto en cuanto su partido ha estado en esa mesa votando a favor de este cambio lingüístico y de este atropello. Yo no tengo ni idea si ustedes, señores de Parlamento, hablan con los señores del Pleno del Ayuntamiento, que yo no he estado en política en mi vida, pero entiendo que si no lo hacen deberían hacerlo. Para evitar atropellos como estos, porque a lo mejor, con la opinión de algunos de ustedes, dentro de sus propios partidos, las personas que votaron en el Pleno del Ayuntamiento hubiesen votado otra cosa. Esto es por un lado. Más cosas. Nos dice que las plazas están garantizadas. Mire, las palabras se las lleva el viento. Las plazas garantizadas tienen que venir firmadas en un papel. Hubo una madre que se fue a hablar con el director de la escuela y le dijo: usted a mí me garantiza que yo voy a tener plazas si pido traslado, porque estábamos en una situación de mucha incertidumbre y estamos todavía. Y el director le dijo: sí, nos los han garantizado. Y ella dijo: ah, sí, tenga, escríbamelo en un papel y fírmemelo. Ah, no, yo no puedo hacer eso. Eso es garantizar, señores. Eso es garantizar, porque cuando los padres llamamos, ya he puesto el ejemplo, no había suficientes plazas para los rangos de edad de los niños que se iban a ir de la escuela en la que está mi hijo. Entonces, garantizar es eso. Cuando uno ve que las cosas se han hecho tan atropelladas, duda de que de verdad en este puzzle las piezas van a encajar. Y yo todavía tengo muchas dudas de que van a lograr hacerlas encajar, sinceramente. Luego nos dice que todo el personal mantiene su plaza. Mire, nosotros estamos en contacto directo con las educadoras. Ellas van a venir después, efectivamente. Hemos trabajado conjuntamente, cada grupo en lo suyo, pero conjuntamente. Y las educadoras están devastadas. Vamos a la escuela infantil todos los días y el ambiente es de educadoras que se les caen las lágrimas. Las eventuales se les caen las lágrimas, pero incluso si ustedes no las echan a la calle, que no sé cuál será la solución final, porque ellas mismas no saben todavía a dónde van a ir a parar, y han pasado ya 2 semanas, la realidad es que hay una incertidumbre tal que no saben lo que les va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, si las meten con calzador en otros sitios, que esto es lo que yo he escuchado de las educadoras que van a venir a hablar después, se sienten pues como que las tratan sin dignidad. Personas que llevan 35 años, sí, no me mire así, 35 años trabajando como profesionales y que de repente tienen que pedir en otros centros que las acojan como sea, con calzador, a hacer funciones que igual no son las que hacían durante esos 35 años. Hablen con las educadoras. Mire, yo me he dedicado a hablar con las educadoras de mis hijos. Hay una que tiene 62 años y dice que no sabe cuál va a ser su futuro, que en la reunión que tuvieron con Maider Beloki les dijeron pues que a lo mejor se tiene que ir a hacer funciones públicas a la administración, pero no de educadora, de otra cosa, pero con tal de que no pierda su plazo o de que no la prejubilen. Yo en ese tema no me voy a meter porque yo no soy educadora y las educadoras van a estar aquí después para exponer su caso. Pero si hemos dicho eso es porque las educadoras han estado en asambleas con concejales del ayuntamiento y de momento no hay respuestas
claras a ninguna de las situaciones en las que están cada una de ellas. Luego usted menciona el tema de las conjeturas, ¿no?, sobre el tema de Hello Rochapea. Mire, nosotros somos ciudadanos y ciudadanas. Conjeturas todas las que uno se pueda imaginar cuando no está dentro de la mesa de decisión. Pero realmente, si alguien viniese a decirnos cuál es la finalidad de hacer ese triángulo tan complicado, moviendo a 298 familias en la Rochapea y la Chantrea, lo tendríamos muchísimo más claro. Pero la cuestión es que nadie nos ha dicho cuál es la finalidad de hacer eso. Al menos en Don Iván y Fuerte Príncipe ya sabemos que la finalidad es expandir el modelo en euskera. Nos podrá parecer mal como lo han hecho, pero por lo menos tenemos claro el fin. Pero es que los padres de Hello Rochapea todavía a día de hoy se preguntan por qué tienen que sufrir todos ese realojo que, bueno, prepárense al puzzle que van a tener sus compañeros de partido para encajar las piezas. No me los quiero imaginar. Y finalmente usted ha mencionado también que la información saltó a los medios y que qué mal que saltó a los medios, y la verdad, yo digo, y los demás creo que están de acuerdo, que menos mal, porque si no llega a saltar a los medios el día 11 de febrero, nos hubiesen informado un día más tarde o 2 días más tarde, en un plazo de 5 días que teníamos para pedir traslado, decidir si nos quedamos. El jueves siguiente nos dijo Maider. ¿Dijo al jueves siguiente? Sí, bueno, pues yo ya no me acuerdo ni lo que dijo, pero en fin, nos hubieran informado que 3 días más tarde y el plazo más corto. Bueno, pues todavía, pues la verdad, las cosas nos hacen así, que nosotros de verdad no le deseamos a nadie esa semana que pasamos, ni las semanas subsiguientes, porque vamos, hemos andado como gallinas sin cabeza, correteando de un lado al otro y con muy poco tiempo para tomar decisiones serias sobre la educación de nuestros hijos, que soluciones que ya habíamos, que ya la vida de nuestros hijos ya estaban solucionadas. Ya estaba solucionada, habíamos logrado entrar dentro de los baremos, ya estábamos tranquilos por 3 años. No, pues ahora a lo mejor tenemos cada año de esos 0 a 3, cada año a nuestros hijos, un año en un sitio, otro año en otro y otro año en otro. Porque si siguen sentando precedente con este tipo de políticas no graduales, pues a lo mejor el año que viene vuelve a pasar en otro centro y me vuelve a tocar a mí y al siguiente también. Pues no sé si voy a confiar en la escuela pública, sinceramente. Sí, él quería decir algo de los datos. Hola, buenas. Yo soy Javier Indurain y quería comentarle algunas precisiones sobre la respuesta que nos ha dado. En primer lugar, usted dice bien que aquí estamos en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, no del Ayuntamiento, y que al fin y al cabo esto lo ha hecho el Ayuntamiento y no ustedes. Sin embargo, si se leen ustedes los estatutos de escuelas municipales infantiles, aunque la gestión del organismo es del Ayuntamiento, la organización es competencia de la Comunidad Foral de Navarra, es decir, de ustedes. Así que no me vengan que esta no es responsabilidad suya, porque vosotros podríais haberlo parado si hubieseis querido. Ya lo siento que os trate de tú. De hecho, deberíais haberlo hecho porque es competencia vuestra. En segundo lugar, sobre los datos. Sí, usted puede decir que estamos utilizando de manera cicatera los datos. La verdad es que es difícil recabar datos porque hay muy poca transparencia, como ha dicho mi compañera. Los datos que hemos dado son de listas de espera de escuelas municipales, infantiles y de la Comunidad Foral de Navarra. Por ejemplo, la portavoz de Bildu ha mencionado un 35% de demanda de modelo D, es verdad. Se ha olvidado añadir la coletilla de que en centros públicos, si hubiese contado los concertados y los privados, se daría cuenta de que la demanda es del 25%, no del 35%. No, pero es que los niños no saben de público, concertado, privado. Los niños quieren tener una escuela. Y la demanda es la demanda total, no la demanda de los centros públicos. Hay padres, yo soy un ejemplo de ellos, que estamos considerando una escuela pública para nuestro hijo cuando cumpliese los 3 años y después de este cambio nos hemos pasado a la concertada. Si suma eso a los 600 niños menos que se tenían que matricular este año en infantil, se da cuenta de que ese 35% en las escuelas públicas de demanda de modelo D es consecuencia de que esas 600 plazas se destruyen de educación pública en castellano y se van a la concertada. Así que, por favor, tengan en cuenta toda la demanda. Si hacen un sesgo al considerar solo una parte del universo total de los niños, van a obtener los datos que ustedes quieran obtener. Pero no nos tome por tontos. Sabemos matemáticas, sabemos cómo se hacen las cosas.
Yo quería añadir también, yo sigo todavía con Geroa, todavía no he saltado. Tengo que ir rápido, pero bueno, ya. Yo lo que quería también es decir, y respondo a varios, porque varios han mencionado esto, que nuestra presentación hoy ha sido muy política. Bueno, miren, ustedes han tomado una decisión política y no técnica, política, porque no hay datos, no hay transparencia y no sabemos en qué está fundamentada más allá de la política. A nosotros, como padres, que trabajamos, padres y madres que trabajamos, que tenemos hijos pequeños, nos ha tocado ir a hablar con los políticos correspondientes. Hemos ido a Izquierda Ezquerra a hablar con Edurne Eguino, que básicamente nos vino a decir que el fin justifica los medios. No lo dijo con estas palabras, pero dijo algo muy parecido. Hemos ido a hablar con Aranzadi, hemos ido a su asamblea, y a pesar de que nuestros testimonios pienso que les llegaron, lo que les ha llevado a sacar el comunicado que han sacado en prensa, esto no les impidió votar que sí al cambio del modelo lingüístico, a pesar de que esto implica resarcir unos derechos que han sido pisoteados durante ciertos años para pisotear los derechos de otros. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho labor de políticos también, aunque no lo somos. Nos hemos visto forzados a esto. A mí no me gustaría estar aquí, créanme. Yo prefiero estar trabajando en mis cosas, con mis hijos, pero si ustedes estuviesen en nuestros zapatos, créanme que estarían haciendo esto y más para intentar luchar por los derechos de sus hijos. Yo, bueno, no sé si tenemos tiempo para compartir a Bildu. Bildu nos ha, rápido. Bildu nos ha, la concejal de, no concejal, no, la representante de Bildu, perdón, no sé sus nombres, pero bueno, nos ha hablado de la imposición dura y pura a sus hijos durante años, de las injusticias del pasado. Bueno, pues yo le pregunto lo mismo. ¿A usted le parece lógico que para compensar esas carencias de oferta en euskera se quite oferta en castellano y nos penalicen a otros que no tenemos nada que ver con esas injusticias del pasado? ¿A usted le parece bien? Yo la verdad es que me quedo sorprendida. Y luego decirle que han tenido ustedes otras opciones que no hubiesen sido tan gravosas para la población. Podían haber habilitado con creatividad aulas en la Icastola que está enfrente de Fuerte Príncipe, habilitar la anterior escuela municipal infantil que ahora es un lugar de reunión de los abuelitos de la Milagrosa. O sea, podían haber sido creativos sin necesidad de reducir plazas en castellano, que la demanda está ahí. A Podemos Aranzadi... sí, perdón, sí. Rápido. Con respecto a la demanda no cubierta de modelo D, que la hay, y durante muchos años es verdad que las familias de modelo D se han tenido que estar desplazando a la Rochapea y después a la Chantrea para poder escolarizar a sus hijos en el modelo que ellos han elegido. Nosotros les diríamos que hemos estado hablando con gente que ha estado desplazando a sus hijos para poder escolarizarlos ahí. Nosotros entendemos que nadie debería desplazarse a otro barrio para escolarizar a sus hijos y entendemos que el problema de fondo es que los niños de modelo D y los niños de modelo A se escolarizan en colegios diferentes y eso no debería ocurrir. Todos los barrios deberían ofrecer todos los modelos en sus centros y las instalaciones lo permiten perfectamente. O sea, es verdad que hay que equilibrarla y hay que añadir más plazas en euskera, pero esta es probablemente la peor manera de hacerlo. Realmente, para Podemos Aranzadi, que nos ha dicho que venimos con un discurso revanchista, mire, nosotros no tenemos ningún revanchismo. Nosotros lo que queremos es no ser vapuleados por el revanchismo histórico que hay en esta comunidad foral. Nosotros solo queremos lo mejor para nuestros hijos y no queremos la confrontación, al revés. Creo que hemos dicho alto y claro que lo que queremos es la convivencia. Lo que acaba de decir mi compañero, aunar en un mismo centro euskera y castellano, era una opción por la que todos los padres implicados y afectados en esto estábamos dispuestos a aceptar y a luchar por ella. Pero no nos han dado la opción. Han dicho que o era un modelo de inmersión lingüístico total o no había otra opción. Entonces, esto es lo que ha resultado. Entonces, yo les pido, porque nosotros hemos hablado con Aranzadi, hemos hablado a nivel municipal con Izquierda Ezquerra, que unifiquen sus visiones porque forman parte de un partido. Y que cuando a ustedes no forman parte del mismo partido. Pero, bueno. Hemos estado tanto con Podemos como con Aranzadi. Exactamente. Entonces, sinceramente, a ustedes también les compete este tema, como bien ha indicado mi compañero. No se hagan los longuis, perdónenme que les diga así, porque este es un tema educativo muy serio que sienta precedentes para otros posibles atropellos en el futuro. Por favor, no manejen a nuestros hijos de esta manera. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora despediremos a los representantes de los padres y de las madres de las escuelas infantiles, no sin antes darles de nuevo las gracias y decirles que esperamos que se solucione cuanto antes todo el problema. Hacemos un receso de 5 minutos mientras les despedimos a ellos y se incorporan los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias.